En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, en este día jueves de la quinta semana de Cuaresma, estamos orando especialmente por todas las intenciones que tienen ustedes en sus hogares. Particularmente ofrezco esta misa por las intenciones de todos los parroquianos de esta comunidad de San Carlos y todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. También por las intenciones de la Iglesia. Estamos pidiendo especialmente al Señor que tenga piedad y misericordia por esta pandemia que ha invadido el mundo entero. Pero oramos también por los médicos, por las enfermeras, por todos los que están asistiendo a los enfermos, y también oramos por las almas de todos los difuntos. Particularmente vamos a ofrecer esta misa por todos los difuntos que han muerto por esta pandemia el día de hoy. Que Dios tenga misericordia de ellos. También pedimos al Señor que nos dé más fe, esperanza y confianza en que Él nunca nos abandona. Vamos a pedir también al Señor de una manera muy especial que nos acompañe en esta misa, pero antes que nada tenemos que arrepentirnos, implorar su perdón y su misericordia. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos, y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes, contigo y con tus descendientes, de generación en generación. Establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives, como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial es: El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso, recuerdan los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hizo. El Señor nunca olvida sus promesas.
Queridos hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes de ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero quisiera algunos avisos. Hoy día comenzamos de poner el Santísimo en la ventana cerca del parqueo de la iglesia, y mucha más gente vino durante todo el día. Durante todo el día había diferentes horas, varios carros, 8, 10 o más carros durante las horas del día. Y de hoy en adelante vamos a tener adoración del Santísimo de 6 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, los 7 días. En la ventana, ahí va a estar expuesto el Señor. Creo que eso es muy más fácil para todas las personas de venir, llegar en su carro. Solo llegan aquí enfrente en su carro, se quedan y se van, pero tienen la gran oportunidad de adorar a Jesús desde sus carros, en vez de salir afuera. Y es mucho más seguro para todas las personas. También queremos decirles que mañana normalmente es el primer viernes del mes, tenemos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Claro que no vamos a tener la vigilia como siempre, comenzamos 7:30, pero como siempre el horario de todos los días de lunes a viernes vamos a estar de 6 de la tarde, hora santa, y mañana la misa como siempre a las 7, y vamos a continuar después de esa misa por 2 horas adorando a Jesús sacramentado. Les invitamos a que también nos puedan acompañar durante esas 2 horas. En vez de tener esa vigilia, estaremos adorando a Jesús. Y el sábado a mediodía tendremos la misa en honor al Inmaculado Corazón de María y luego la hora santa. Sábados y domingos, como saben, es a mediodía misa y seguimos con la hora santa después de la misa. Durante la semana ya saben el horario, 6 de la tarde, hora santa, y misa a las 7. También queremos invitarles este domingo, es Domingo de Ramos. Vamos a tener la misa aquí a mediodía, la única misa, claro, y transmitir, bendecir algunos de los ramos. Pero queremos invitarles también a todos ustedes que se unan a esa misa. Qué extraño de no poder asistir a esta misa, y esta semana que comienza con el Domingo de Ramos es la semana mayor, grande, la Semana Santa,
no vamos a poder participar como comunidad. Oramos y seguimos pidiendo al Señor que tenga misericordia y quite esta pandemia. No sabemos cuándo, solo Dios sabe cuándo. Y el otro aviso es, queremos invitar también que se unan a esta oración y el ayuno de Daniel. Muchos de los parroquianos nuestros, varios de ellos han tenido este ayuno en los años pasados y queremos invitarles a tal vez ayunar como Daniel. En el capítulo 1 del mismo libro de Daniel, ahí explica de qué se trata el ayuno de Daniel. Por los próximos 9-10 días vamos a estar orando, absteniéndonos de la carne, esos 9-10 días, como sacrificio, como orando, ofreciendo este ayuno de Daniel, para que Dios tenga misericordia de todos nosotros, de este mundo y todas las víctimas que han fallecido, todos los que están enfermos de esta coronavirus, y que Dios nos cuide, nos proteja, escuche nuestra oración, y a través del ayuno, de la penitencia, Dios pueda tener misericordia para todos nosotros. El ayuno de Daniel no es muy difícil. Cada día uno puede tener sus mismas 3 comidas, pero cambia, no hay carne, verduras. Muchas veces he explicado a las personas, tal vez en la tarde solo lentejas, así, algo más suave, no muy pesado, y abstenerse de la carne. Como saben ustedes, nosotros católicos los viernes debemos estar ayunando, no hay carne, y una sola comida para los que pueden ayunar de las edades de 14 años a 59 años. Nos dirige la Iglesia Católica. Entonces seguimos orando, pidiendo, y invitamos a que se unan a todas estas devociones que estamos transmitiendo a través de Facebook. Ayer estaba en la casa como a mediodía y llegué y tenían las noticias, la televisión prendida durante el almuerzo, y estaba escuchando que estaba hablando el gobernador de la ciudad de Nueva York, y escuchando ahí lo que decía, los números que daban cifras de cuántos pensaban, calculaban que iban a morir, era un número grandísimo de, no sé si eran 20,000 y 100,000 o 200,000 que se iban a contaminar en estas semanas. Cuando estaba escuchando todos esos números, casi me daba ganas de llorar. Era escuchando todos esos números y en el país, y yo decía, misericordia, Señor. Nuestros vecinos, algunos de nosotros de la parroquia tenemos familiares allí en Nueva York. Yo sé varias personas aquí que tienen familiares en Nueva York, son nuestros hermanos. Y mi corazón estaba tan pesado y decía, Señor, ¿qué puedo hacer más? ¿Qué necesito hacer más? Orar más, pedir más. Tenemos que unirnos en oración pidiendo al Señor, como iglesia, como hermanos. Son nuestros hermanos, no solo Nueva York, en todo el país, en nuestros países, en el mundo entero, son nuestros hermanos. Entonces estamos aquí orando, pidiendo, y siempre les pedimos que oren y hagamos más todavía de lo que estamos haciendo, pidiendo al Señor misericordia. Eso es lo que tenemos que doblar las rodillas y decirle misericordia. Y todos esos números, y al escuchar eso decía, yo no quiero escuchar más. Y tenemos que tener cuidado de llenarnos de las noticias constantemente, a cada rato. Cuidado, porque el peligro es que con todas estas noticias nos puede robar, nos puede hundir espiritualmente, emocionalmente, y con todas estas noticias cada día, durante todo el día hay canales que están dando esas noticias, y estos murieron, este número murió así, cuántos murieron acá, y etcétera, etcétera. Es muy deprimente.
Entonces, no miren las noticias. ¿Para qué tanta noticia? Y eso nos puede quitar la fe. Nosotros somos hijos de Dios. En el mismo Evangelio hoy día nos dice el Señor esta palabra. En medio de esta gran pandemia mundial, Jesús nos habla a través de este Evangelio, de esta misa de hoy, diciendo, el mismo Señor, Jesús nos dice, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Gloria al Señor, gloria a ti, Señor. Esas palabras, hermanos, tenemos que repetirlas en nuestro corazón constantemente. Tenemos que creerlas porque es palabra de vida de nuestro Señor. En medio de esta pandemia, estas palabras son para edificarnos. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. La promesa aquí es, aunque muramos, no es para siempre. Nos está prometiendo el Señor la resurrección. Esa es la esperanza que tenemos. No importa cuándo vamos a morir, pero nosotros los cristianos tenemos que repetir esto en cada momento, en cada instante. En vez de escuchar esas noticias que a cada rato nos están diciendo muerte y muerte y muerte, así mismo como los judíos estaban reclamándole al Señor, que no creían, porque eso es lo que estos canales de noticias nos están dando, números, muerte, esto es la proyección de cuántos van a morir y etcétera, eso es muerte, ese es el mundo, ese es el hombre y los hombres sin fe. Nosotros tenemos que repetir y pudiéramos recordar, memorizar estas palabras de vida de nuestro Señor Jesús. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos entonces le reclamaron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Eso es lo que a cada rato nos está diciendo las noticias. Muerte aquí, muerte allí. Y los judíos aquí le están reclamando al Señor, 2 veces se lo repiten. Abraham, el cual murió, los profetas también murieron, le repitieron. ¿Quién pretendes de ser tú? Tenemos que tener cuidado, más bien nosotros tenemos que confiar en las palabras de vida de nuestro Señor Jesús. En el Salmo escuchamos esta promesa, el Señor nunca olvida sus promesas. Voy a repetir, lo repetimos en esta oración del Salmo. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor. Recurran, dice la palabra de Dios. Recurran en esta tempestad. Como el Papa Francisco lo decía, la tempestad en la barca, cuando estaba en esa barca, era una tempestad. Este mundo está experimentándolo, la gran tempestad del siglo. Recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso. Tenemos que hacer todo lo posible para buscarlo, recurrir, buscar su poder. Quisiera darles algunas sugerencias. Varios o algunos de ustedes nos han estado acompañando durante estas horas santas y misas, durante estas par de semanas que comenzamos. Y quisiera algunas sugerencias para todos. Llamen a todos los hermanos, oremos, llamen y digan, nos unamos durante estas 2 horitas, 6 de la tarde, 7 de la noche para la misa, orando. Dice el Salmo, recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso. Quisiera estas sugerencias, participar de esta hora santa. Llamen a la familia, que este momento sea sagrado, y es sagrado cuando exponemos al Santísimo Sacramento del altar al mismo Señor, el que tiene poder, el que escucha, el que está aquí en vivo, presente. Estamos doblando rodillas, orando, pidiendo, suplicando. La otra es la misa a las 7.
reúnan a la familia. Esas 2 horitas que estamos como comunidad de esta parroquia de San Carlos y otros hermanos que nos pueden acompañar, nos unimos como familia de Dios, suplicando, orando, pidiendo al Señor misericordia. La otra sugerencia es esto: padres de familia, madres de familia, o hijos de familia, o si no tienes familia, hermano o hermana, reza el rosario. Si no tienes el hábito de rezar el Santo Rosario a la Santísima Virgen, empieza ya, hoy. Estamos en esta pandemia, hay que pedir al Señor. Dice el Salmo, lo repito, recurran al Señor, búsquenlo sin descanso. El rosario, hombres de Dios, padres, esposos, hijos, recen el rosario, recen la coronilla, la divina misericordia, hombres, madres, esposos, familias, oren, oren, oren. Y la otra sugerencia es, en este tiempo que muchas personas tienen bastante tiempo, pueden leer las Sagradas Escrituras, las lecturas de la Biblia, la vida de los santos, algo espiritual. Especialmente pudiera decirles a ustedes, si no pueden escuchar esta misa o hora santa o participar, lo pueden hacer en más luego porque está grabado en el Facebook de la parroquia de San Carlos. Yo estaba pasando de la rectoría a la iglesia esta tarde y escuchaba de un carro, lo ponía en alto volumen, un carro estaba ahí, estaba escuchando el rezo del rosario, creo que era de la noche del día anterior, fuerte. Yo escuchaba mi voz y del Padre rezando el rosario. Lo pueden escuchar a cualquier hora y se pueden unir orando, porque el Salmo dice, recurran al Señor. Búsquenlo sin descanso. Esta pandemia es grande. Cuando escuchaba esos números, le decía ayer, era horrible. Los números, decía, pobre gente. Y hablaban del estado ese de New Orleans, de la ciudad de New Orleans, que iba a ser peor. Yo decía, Señor, Señor, ten misericordia. Hay que orar, hermanos, hay que pedirle. Todo esto, orar, leer las lecturas diarias de la misa. Y el otro, adoración al Santísimo. Como les decía antes, aquí vinieron muchos carros. Hace poquito, antes de la hora santa, había como unos 12 carros en el parqueo, mirando a Jesús, adorándolo ahí, desde su carro. Todo eso es seguro, no tienen que salir a ningún lado, de su casa a su carro, pero están adorando a Jesús. El pueblo de Dios tiene que venir a adorar a Jesús sacramentado, rogarle, pedirle misericordia. Y lo último es, durante esta temporada de Cuaresma, es la Cuaresma de Dios. Les pido, y esto es lo esencial de Cuaresma: arrepentimiento, conversión, penitencia, oración, ayuno, rasgar el corazón, limosnas. Todo eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Cada Cuaresma, esta Cuaresma, lo principal, conversión de nuestra vida personalmente, como hogar, como familia. Les pido, les doy estas sugerencias. En esa primera lectura que escuchamos de Génesis, dice la palabra, cuando Dios se le apareció, voy a parar ahí, estaba hablando de Abraham. Dios, imagínense esto, tenemos que imaginar entrar a esa escena. Dios se apareció a Abraham. ¡Wow! Dios se apareció a Abraham. Pudiera decir lo que está sucediendo, Dios ha entrado a este mundo. Dios se está apareciendo a este mundo en medio de esta pandemia. Dios está hablando. Dios está llamando a sus hijos.
Dice en esta lectura de Génesis que Abraham iba a tener una descendencia de muchos, numerosa, una descendencia grande. Y sabemos que Abraham es el padre de los cristianos, padre de los judíos, padre de los musulmanes. Es el padre de fe. Y dice, Dios se apareció. Dios está en este mundo. No tenemos que ser muy inteligentes para entender lo que está sucediendo en esta pandemia. Dios está aquí, está hablando. Dios se aparece a nosotros. Y dice la palabra de Dios en esta primera lectura de Génesis, Abraham se postró con el rostro en el suelo. Y eso es lo que tenemos que hacer más que nunca. Dice la palabra de Dios, Abraham se postró con el rostro en el suelo. Tenemos que doblar las rodillas, humillarnos y postrarnos ante Dios y pedirle misericordia. Aquí estoy, le dijo, y quiso hacer una alianza. Te voy a dar una descendencia, serás constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra. La promesa de Dios, Abraham, a nuestro padre de fe. La promesa es, te daré una tierra de Canaán, lo que significaba eso, te voy a llevar a una tierra mejor todavía. Para nosotros significa, si uno camina y adora y se postra y hace a Dios su Señor de su vida, la promesa es esto, nos va a llevar a una tierra celestial un día, caminando en este mundo, nos guía, nos provee, nos da todo lo que necesitamos. En medio de la tormenta, en medio de esta pandemia, Dios provee para todos sus hijos, pero tenemos que cumplir con Él. Como dice la palabra al final de esta lectura, después Dios le dijo a Abraham, cumple pues mi alianza. Tenemos que cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial, obedecer sus leyes de mandamientos de amor, sus promesas, sus leyes, sus normas. Camina con el Señor. Abraham dice, y eso es lo que tenemos que hacer, repito, esta cuarentena, esta cuaresma 2020, Dios lo ha permitido. Y parece que va a ser más larga del tiempo de la misma temporada de Cuaresma. Y Dios sabrá cuándo va a terminar esto. Nadie sabe, nadie sabe. El presidente Trump quería ya regresar a la normalidad, pero nadie sabe. Solo Dios sabe. Y nos está llevando en esta cuarentena, en esta cuaresma 2020. Dios está dirigiendo, ha permitido esta pandemia. No viene de Él. No viene de Él. Dios sabrá, pero ha permitido, eso sí lo podemos entender, ha permitido esta pandemia, y para su pueblo, los descendientes de Abraham, los hijos de fe, nosotros, nos quiere llevar en medio de esta cuarentena, en esta cuaresma, en esta temporada de gracia. ¿Para qué? Lo voy a repetir. Abraham se postró con el rostro en el suelo. Abraham se postró con el rostro en el suelo. ¿Entienden lo que significa eso? Total sumisión de su vida a Dios. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. En medio de esta pandemia, cuando salgamos de esta pandemia, debemos salir totalmente como Abraham,
fieles, santos, obedientes hasta el final, obedeciendo al Señor, caminando con Él, teniendo un nuevo amor por Dios. Entonces nos unimos y nuevamente invito a todos ustedes, queridos hermanos, es tiempo, y el tiempo está aquí, de orar, de doblar las rodillas. Repito el salmo: recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso. Y por favor no se olviden la promesa del Señor en medio del miedo, en medio de estas noticias cada día de muerte y muerte, muerte. Digan: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Amén, amén y amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre Todopoderoso, e imploremos su misericordia, porque Él no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por la Santa Iglesia de Dios, para que perseverando en su esfuerzo cuaresmal reciba consuelo en la resurrección de Cristo y encuentre en ella la prenda de su gloria futura, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos tienen autoridad en nuestra patria y en todo el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, especialmente que Dios les dé la sabiduría para manejar esta pandemia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, especialmente todos ellos que están contaminados con esta coronavirus, por los que sufren sus familias, por los que están lejos de su hogar, por los que no tienen trabajo, para que hallen en nuestra caridad ayuda, consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los que han fallecido hoy día y todos estos días de la pandemia, y todos los fieles difuntos de nuestras familias, parroquianos, todas las personas que en este momento ponemos en este altar, en esta misa, que el Señor les conceda eterna paz. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y oramos por todos esos doctores, enfermeras, asistentes, los trabajadores de mantenimiento en los hospitales, enfermerías, de todos los lugares donde están atendiendo a todas las personas contaminadas, en esos actos heroicos que están poniendo su vida adelante. Que Dios les fortalezca, les dé la fe, esperanza, los cuide, los proteja con su preciosa sangre. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y oramos por todas las intenciones de cada uno de nosotros que nos unimos en esta Santa Misa. En silencio pedimos por ellas. Oremos al Señor. Al prepararnos a la celebración de la Pascua, te suplicamos, Dios de bondad, que escuches nuestras oraciones, para que gocemos siempre de la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración a San José a quien Jesús llamó Padre, y a María mi Madre, patrón de la Iglesia universal y nuestro patrón. Durante los años hemos conocido tu intercesión poderosa de muchas maneras milagrosas. En ocasiones venimos a ti con gran necesidad. Te rogamos que intercedas para que el Espíritu Santo mueva todos los corazones a obedecer la palabra de Dios, especialmente sobre el diezmo. Obtén para todos nosotros la fe para poder hacer esto, dando un paso en fe. Con María nuestra Madre, pídele a Jesús que sacuda los cielos y provea para el trabajo de su iglesia aquí. Te lo pedimos esto para la gloria del Padre. Amén. Clamaron a mí en su angustia, clamaron a mí en su dolor, envió su palabra y su palabra nos sanó.
cargó con un madero. Sufrió mi dolor, murió en el Calvario y por sus llagas nos sanó. Hacia ti levanto mis manos, hacia ti levanto mi voz, hacia ti cantaré todos los salmos, hacia ti, Hermanos, oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti por siempre, Señor. Seas bendito y alabado por siempre, Señor. Santo eres en verdad, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gloria y alabanza a ti por siempre, Señor. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia entre nosotros. Tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, gloria. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Victoria, Te alabamos, te adoración, bendecimos, te preciosa adoramos. sangre de Jesús. Gloria y alabanza Te a ti por adoramos, siempre, preciosa, Señor. divina sangre. Bendito seas, Señor. Oh, Rabashanda, Gracias por derramar tu la, sangre por nosotros, Mashanda. Señor. Gloria, Lávanos, purifícanos, gloria, sálvanos, gloria, Señor honor, Jesús. poder, adoración. Sana tu pueblo, Señor. Gloria, Levántanos, gloria, Señor. gloria. Te alabamos, te bendecimos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, Roberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Carlos Borromeo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gloria a ti por siempre, Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Oración para comulgar espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, hoy vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Oremos. Sé propicio a tu pueblo, Señor, para que rechazando día con día lo que te desagrada, se sacie sobre todo con las delicias de tus mandamientos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.